Bienvenidos todos a la clase de los menores. Estamos en la lección número 13 y estamos contentos de estar con ustedes porque terminamos el año con las bendiciones de Dios, terminamos y como le hemos dicho, estamos hablando del nacimiento de Jesús y yo me compré esto en el dólar, en una tienda de dólar que lo pueden comprar online, que son unas snowflake, regalarle a los niños el último sábado o quizás en alguna parte del programa ustedes puedan participar y los niños le pueden regalar porque vamos a hablar hoy día mucho acerca del nacimiento de Jesús, que este es el tema. Te hemos dado ideas, puedes usar láminas, las encontramos, puedes utilizar las tarjetas de Navidad. Si encuentras tarjetas de Navidad, especialmente aquellas que muestran el pesebre, los pastores, los magos, puedes utilizarlo. Puedes utilizar como yo que tengo aquí en la parte de atrás, tengo un nacimiento hecho de plástico o hay unos de arcilla. Recuérdate que tocar este tema pues, puede traer polémica en la iglesia. Habla con el pastor, con la directora del Ministerio del Menor, ¿verdad? La gente, hay personas que no les gustan. Tú tienes que presentar la historia, sea que el niño celebre o no celebre la Navidad. Hay familias adventistas que celebran, hay familias que no. No vamos a entrar en la controversia, solamente queremos que los niños estudien esta lección y estamos comparando en estas clases lo que es la tradición cristiana, que es un invento de personas que por hacer linda la historia le metieron muchas cosas inventadas, pero la Biblia no lo dice, y lo que la Biblia dice. Tú puedes llevar diferentes materiales de acuerdo a lo que vas a utilizar. Yo, por ejemplo, siempre uso que es una, es un nacimiento de cristal que tiene villancicos que ustedes pueden utilizar. En mi iglesia me permiten utilizar este material, en otras no. Tú puedes decorar con el nacimiento, tu clase. No pongas Santa Claus, no pongas botita de Navidad, no pongas nada, el árbol de Navidad, no lo pongas. Simplemente pon las figuras que necesitas. Puedes utilizar papes. Yo, por ejemplo, encontré los de Doplas, de los personajes. Tengo el María, tengo el niño, ¿verdad? Que ustedes pueden utilizarlo con los niños. Yo sé que ellos son clases menores, pero a veces estas cosas les ayuda a ellos a pensar en los diferentes personajes. Pero vamos a entrar en la lección. Estamos en el eslabón de la adoración y terminamos el 2022 agradecido a Dios por su cuidado y su protección. Yo voy a apagar esto para que no sea tan llamativo, pero ustedes pueden utilizarlo en la historia. A los muchachos les encanta. Así que nosotros vamos a pensar en ellos más que en lo que las personas pueden pensar, ¿verdad? Estamos en la iglesia, por eso la iglesia escoge el mes de diciembre para que los niños puedan realmente eh, aprender acerca del nacimiento de Jesús, porque el ambiente afuera en las calles, la gente está decorando y entonces nosotros podemos, y es una oportunidad que muchas familias no quieren saber de Dios, pero en la época de Navidad el espíritu, la gente se pone sensible, otros se ponen huraños, entonces podemos utilizar ese medio. También te recomiendo que tú puedas llevar un pequeño presente a los niños o es una oportunidad también para que ellos podamos regalar literatura a los amigos o los vecinos, porque es una época navideña. Entonces tú puedes preparar una bolsita con regalos, con Camino a Cristo, alguna revista que hable del nacimiento de Jesús, y los niños pueden llevarlo el 24 como un proyecto misionero, ya que va a caer sábado. Tú lo puedes llevar con los niños a la comunidad donde ellos viven, a los parientes, a los abuelitos. Entonces podemos utilizar esa fecha porque la gente quiere saber qué pasó y la gente se pone sensible. Hay dos fechas en el que se ponen sensibles las personas, el nacimiento de Jesús y la Semana Santa, aunque sabemos nosotros por lo que hemos visto que Jesús no nació el 24 de diciembre. Así que esto es bien chocante, porque cuando he presentado este tema, muchos
muchos hermanos dicen, wow, no sabíamos, pero estamos viendo que lo que es la tradición cristiana y lo que es la Biblia, y estamos enseñando lo que es correcto. Y vamos a ver, empezamos primero con que en la elección de Dios, Dios eligió a María. Vimos cuáles eran las características de María, la madre de Jesús, una mujer de fe. Luego en la lección 11 vimos los cambios de planes, realmente porque José se enojó, ¿no? Se puso bravo porque María estaba embarazada, no creyó la historia, no hizo un escándalo. Vimos las características de José, que era una persona bien prudente, no buscaba protagonismo, no hizo un escándalo en el pueblo, que María está embarazada, no llamó a la televisión, no llamó a la radio, él simplemente quería terminar en secreto a María. La semana pasada vimos que Jesús nació en Belén, ¿no es cierto? No sabemos la fecha. María no llegó en burrito. Esa misma noche tampoco María dio a luz, como se ve en todas las películas que hay. Tampoco había una vaca, una oveja ahí en el pesebre. Es un versículo que se encuentra en el Antiguo Testamento y entonces alguien dijo, bueno, esos son los animales que estaban allí. Tampoco el pesebre era de madera, era una cueva. Como te he dicho, yo viajé a Israel y pude ver la cueva, cuevas en todo Israel, así que había muchas cuevas y la gente metía ahí los animales en la noche para que no se los robaran. Entonces vemos muchas cosas que es la tradición cristiana y que el mundo ha seguido por muchos, por más de 2000 años. Ahora vamos a ver sueños, viajes y una estrella. ¿No es cierto? El versículo se encuentra en Isaías 58, 11, y adoramos a Dios cuando le seguimos en adoración. La pregunta ahora que tú vas a preguntar, ¿qué saben los niños acerca de la visita de los magos? Ahora, primero, ¿qué saben ustedes sobre la visita de los Reyes Magos? Que tú sepas, ¿no? Entonces los niños te van a decir que fueron tres, se llamó Gaspar, Melchor y Baltasar. Pero esa es la tradición cristiana. La Biblia dice que eran unos magos, pueden haber sido 5, 7, 8, eran unos. No dice que fueron tres. Lo que pasa es que como ellos traen tres regalos, que es el oro, el incienso y la mirra, la gente dijo eran tres y le pintaron uno blanco, uno negro y uno mestizo. Pero esa es la tradición, o sea que los niños se dan cuenta. Ahora, los magos no llegan la noche del nacimiento de Jesús, porque si hubieran llegado, ellos venían de Persia, porque ellos, las copias de los rollos de la Biblia ya habían llegado por los judíos que habían estado en el cautiverio. ¿Te acuerdas del tiempo de la reina Esther que los judíos estaban por allá? Entonces se quedaron esos libros y la gente leía porque le encantaba leer. Los libros eran valiosos y entonces ahí encuentran muchas cosas interesantes. Porque si alguien dice que Jesús, los reyes llegaron, hubieran tenido que tomar en avión y en jet para estar en menos de 2 horas entre Medo-Persia y entre lo que es Irán y lo que es Israel. Bueno, creo que si hubieran tomado, tenía que tomar un avión, de hecho, ¿no? Porque no es propicio, ¿no? Ahora, después que ustedes lean la historia en la Biblia y que escuchen la historia que el maestro le va a relatar. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la visita de los magos? Que es diferente a lo que tú sabías y qué es lo que la Biblia dice. Al final de la clase, cuando los niños ya, ustedes escucharon lo que ellos sabían, hay niños que sí van a saber, hay otros que no. Hay otros que van a decir Gaspar, Melchor y Baltasar, que eran tres. Ahora, otros, eh, tú tienes que ver qué diferencia hay entre lo que tú sabías y lo que la Biblia dice. Que vas a aceptar, que vas a rechazar, porque ya sabes en concreto. Tampoco dice la Biblia que los magos llegaron en camello, pudieron haber llegado en caballos. ¿No es cierto? El tiempo fue casi 2 años, es lo que aparentemente se quiere dar a entender. Y eran científicos, no eran reyes, eran científicos que cuando vieron la estrella dijeron, esto no es una estrella común. En realidad no era una estrella común, era un grupo de ángeles que como tienen un brillo especial, habían iluminado todo el cielo, ¿no? Y entonces y se movía de un lugar a otros y era un grupo de ángeles. Así que vamos a ver esta historia. Como tú sabes, si los niños les cuentas por qué Jesús tenía que venir a morir en la cruz, por qué tenía que nacer.
Entonces tú les dices a ellos que porque el pecado entró por Adán y Eva, que Dios había prometido que enviara a su Hijo para salvar al hombre del pecado. Dios había elegido un pueblo, que eran los israelitas, y eligió a Abraham y a Sara. Ellos tuvieron descendientes y de ahí derivan todos los judíos. Y que Jesús, una de las profecías era que Jesús iba a ser descendiente de Abraham y de David, de la tribu de Judá. Esto es importante, que los niños sepan que Jesús era de la tribu de David, de la tribu de Judá, que pertenecía a la tribu de Judá. Cuando estuve en Israel, ¿no? La señora judía me dijo que era de la tribu de Benjamín. Y yo le dije, no, Judá, Benjamín, Judá. Entonces, y por un momento me hizo dudar, pero yo dije, no, es de la tribu de Judá, no de Benjamín. Lo que pasa que como es judía, no me podía aceptar que era de Judá, porque si no hubiera dicho que Jesús es el Mesías, ¿no? Eso es importante aclararlo. Ahora, una cosa es que Belén limita con la tribu de Benjamín y otra cosa es que que Jesús no sea descendiente de la tribu de Judá porque Judá le pertenecía a Belén. Así que por lo tanto eso es algo importante porque a veces la gente confunde, ¿no es cierto? Y eso sucede. Ahora, José era descendiente de David y estaba comprometido con María, una señorita, y en el reloj de Dios marcó que Jesús tenía que nacer. Así que Dios envía un ángel a María, no a José, y le dice que ella va a tener un bebé. Tú puedes utilizar la muñeca. Ustedes la pueden encontrar en español, en inglés, esta muñeca que narra la experiencia de María. No la voy a poner porque ya la puse la vez anterior y me pidieron si podía poner en español, pero no la tengo en español, la tengo en inglés. Pero sí venden la muñeca y la pueden comprar. No es una Barbie, es una muñeca bíblica que representa a María y hay de otros personajes también. Entonces el ángel le dice a María que va a tener un bebé, bienaventurada tú entre todas las mujeres. Eso quiere decir que en el tiempo bíblico las mujeres judías eran consideradas valiosas porque sabía que algún día el Mesías iba a nacer de ella. A diferencia de lo que a veces escuchamos, cuando una mujer nacía, le decían que podía ser la madre de Jesús, del Mesías, y cuando nacía un varón podía ser el padre o ser el Mesías. Así que los niños eran deseados. No sé por qué siempre dicen cosas que no deben, ¿no? Ahora, María se sorprende porque ella era señorita y tener un bebé para ella era primero haberse casado. Entonces el ángel le dice, no vas a ser un niño de padre humano, el Espíritu Santo te va a embarazar y te va a hacer sombra. O sea que María conocía lo que era la procreación. Entonces María aceptó el reto de ser la madre de Jesús en una época donde las mujeres que salían embarazadas las apedreaban a ella y a él. Ahora, no era fácil. A veces uno piensa que la cosa fue fácil, pero María tenía que decir a sus padres que estaba embarazada sin haberse casado, decirle a los jueces de su pueblo que estaba embarazada, pero ella estaba comprometida. O sea, ya estaba en un proceso ya de casamiento. Así que, aunque fue mal vista, María aceptó el reto. Ahora, María aceptó hacer la voluntad de Dios a pesar de las dificultades que se le iban a presentar. Tampoco a María se le dijo que le iban a dar una tarjeta de crédito para que sacara dinero para ella y para el niño. O sea, Jesús vino con las bendiciones de Dios, Dios lo protegió, pero no vivió una vida holgada como la que vivió Sansón, otro personaje de la Biblia, o el mismo Isaac, su padre era rico. En cambio, Dios protegió a María. Vimos también que María le cuenta a José. Y José se quedó en shock. Cómo Dios podía elegir entre tantas mujeres, tuvo que elegirme a María, ¿no? Como Dios pudo, habiendo muchachas más educadas, más ricas. En Jerusalén, Dios escogió a María, una muchacha campesina. Pero no era la belleza física de María, no era, era el carácter que María tenía y la confianza que tenía en Dios, que Dios eligió a María, pero José no le creyó.
porque quizás también en la época muchas mujeres habían, al quedar embarazadas de los novios, habían dicho que esperaban al Mesías, que un ángel les había dicho. Posiblemente eso pasó, pero José, un caballero, él decide terminar su relación con María en secreto, pues no creía la historia de María y la del bebé de Dios, ¿no? Así que esa noche Dios manda a un sueño a José y le dice, le cuenta que el niño que va a tener María iba a ser el hijo de Dios y le dice que él iba a ser el padrastro, que asumiera la responsabilidad. Ahora, José creyó porque Dios había usado los sueños para comunicar mensajes a las personas, como José, como Nabucodonosor, y a la mañana siguiente ellos se reconcilian y entonces María y José deciden tener al niño juntos, pero como hijo de Dios y como hijo de ambos, ¿no? María era una muchacha campesina, como te digo, José era un carpintero, o sea, no, a ellos no cambiaron su estatus social, no se volvieron ricos, no aprovecharon la circunstancia para enriquecerse, pero eran personas de fe y tomaron el reto de ser los padres de Jesús. Por esa época salió el edicto del emperador romano, César Augusto, que para tener fondos en el imperio manda que todos se hagan un censo, o sea que la Biblia también te dice que había censo. Y la historia, en la historia romana, en los pergaminos, tiene que se hizo un censo. Y entonces, como José era descendiente del rey David, se van a Belén y se dirigen para participar del censo porque todos tenían que participar. Aquí vemos que se cumplen profecías. ¿Cierto? La madre iba a ser virgen, iban a ser un niño, la estrella, cuando naciera iba a aparecer una estrella, que lo dijo el profeta, el, el profeta lo había dicho, y entonces eso lo había dicho el profeta, pero era un profeta que quería maldecir al pueblo de Dios, y el profeta realmente lo anuncia así. Y lo interesante es que este profeta lo mataron después porque el pobre no andaba bien espiritualmente y decide y él anunció. También Miqueas había dicho que iban a ser del pueblo de Belén, ¿no es cierto? Era una entre la familia de Judá y el profeta recalca entre la familia de Judá. Ok, de ti saldrá el Señor de Israel, o sea que la señora que me dijo que era de la tribu de Benjamín estaba equivocada. Y entonces Jesús nace, Daniel también había dicho que de las 70 semanas iban a ser, así que había muchas profecías del origen de Jesús. Ahora, María llegaron a Belén y buscaron entre las familias que tenían allí si alguien podía alojarse, le dijeron que no. Posiblemente porque como María estaba embarazada, había salido embarazada antes de casarse, nadie quería ayudar a esta pareja de pecadores, vamos a decir así, porque ellos pensaban que el hijo era de José, pero era hijo de Dios. Así que comenzaron a buscar en muchos hoteles, moteles, donde podrían alojarse y no, pero había mucha gente también que estaba por el censo. Así que un mesonero se compadeció de ellos y les dijo que no tenía un lugar aquí porque estaba lleno, pero podían ir a una cueva que era de él, donde tenía los animales, y lo llevó al pesebre donde estaban algunos animales. La Biblia, Mateo, Lucas, que hablan esta historia, no dicen qué animales había. Así que en ese tiempo, dentro del pesebre era dentro de una cueva. Como te dije, yo viajé a Israel y pude ver muchas cuevas naturales, en todas las montañas. Hay cuevas que exploran allí y encuentran cosas a veces del tiempo pasado y allí se fue María y José fueron ahí. Por supuesto que limpiaron, ¿no? Ellos se quedaron allí. Y en ese humilde pesebre nació Jesús, el Hijo de Dios, en una cueva con animales. Las figuras que tú ves aquí son de la película. Así que algunas de esas películas tú puedes ver y puedes darte cuenta que puedes utilizar imágenes de las películas, ¿verdad? Allí nació Jesús, triste, pero en Los Ángeles fueron a Jesús. Los Ángeles que estaban en la estrella que estaba ahí, ¿te acuerdas?
El que te dije no era una estrella, un grupo de ángeles, fueron a Jerusalén, no encontraron a nadie, ningún sacerdote, ningún sumo sacerdote, nadie se acordaba de que el Mesías iba a nacer. Estaban haciendo cosas buenas, guardando el sábado, diezmando, estaban ellos adorando a Dios, haciendo sacrificios, no comiendo puerco. Estaban haciendo cosas buenas, pero el pueblo no sabía, no estaba pendiente de las profecías, ¿verdad? Nadie, pero un grupo de pastores, esa noche al ver tantas estrellas y al ver que apareció una estrella, dijeron, yo me acuerdo que el profeta Balaam, ese profeta dijo que alguna vez cuando apareciera una estrella iba a nacer el Mesías. Y gracias a ellos, los ángeles le dijeron, mira, ya, ¿qué tal oído de los ángeles? Le dijeron, mira, ya hay un grupo de pastores que se han acordado. Y por haberse acordado de esa profecía, ellos tuvieron la oportunidad de ver ángeles, cantar a los ángeles y le dijeron, mira, los ángeles dijeron, uy, ha nacido el Mesías, estará en una cuna de oro, con ropas especiales, pero los ángeles dijeron, vayan y van a encontrar al niño en un pesebre envuelto en pañales, porque la costumbre era que cuando el niño nacía se le ponía sal. Esa era la costumbre que había. Así que ellos fueron corriendo, se encontraron, les contaron de que habían visto ángeles, las noticias llegaron a Jerusalén, pero los sacerdotes, como siempre, y como dijeron, qué va, Dios que se le va a presentar a esos pastores de ovejas, habiendo gente tan preparada en Jerusalén. Pero encontraron al niño, le adoraron, pero los pastores adoraron al niño, pero no adoraron a María ni a José. Y eso es importante, esta lección nos muestra la adoración también. No sabemos la fecha del nacimiento de Jesús, no lo sabemos. Lo que sabemos es que Jesús quiere nacer en tu corazón. Y como dijimos la semana pasada, importante, ¿no? Podemos estar haciendo cosas buenas, pero tenemos que estar pendientes de las profecías. La historia del nacimiento de Jesús también nos muestra la importancia que tiene que como pueblo de Dios estemos pendientes de las profecías. ¿No? Porque si como el pueblo de Israel estaba haciendo cosas buenas, guardando el sábado, diezmando, dando de comer al pobre, estaban ellos leyendo la Biblia, estaban cantando, estaban recibiendo el sábado, estaban no comiendo cosas malas, pero se olvidaron de las profecías, por lo tanto se les pasó. Cuando, como les dije, unos magos de Oriente miraban la estrella que aparecía y debió haber sido un espectáculo grande la estrella porque lo vieron hasta en Persia. El cielo de Israel es un cielo bellísimo, bueno, como todos los cielos. Y entonces ellos comenzaron a investigar unos científicos, porque no fueron tres reyes magos, no se llamaron perdón, no se llamaron Melchor, Gaspar ni Baltasar, simplemente eran unos científicos que estudiaban los planetas y veían, pero esta estrella es rara, está de día, está de noche y brilla mucho. Y comenzaron a investigar hasta que encontraron el libro de Moisés de números que en el exilio lo habían llevado los judíos, y entonces ellos dijeron, bueno, aquí dice que cuando nazca el Mesías, el que va a salvar, el Mesías de los judíos, iban a ser una estrella y ellos creyeron y vinieron hasta Jerusalén. Eso no lo hicieron la noche del nacimiento, porque si hubieran venido de noche hubieran tenido que tomar avión, porque aunque estamos cerca a Israel, tampoco iban a venir tan rápido. Así que por lo menos tardaron 2 años y medio, tardaron en venir desde ese lugar hasta llegaron, pero el primer lugar que llegaron fue a Jerusalén y entonces preguntaron. Me imagino que ellos llegaron a la mitad de Jerusalén, porque yo conocí Jerusalén, y dijeron, cerca al templo, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Cerca al palacio de Herodes, porque hemos visto su estrella y hemos venido a adorar. Ahora, cuando él y ellos dijeron rey de los judíos, el que se puso más bravo fue el rey Herodes, porque él dijo, ¿qué? ¿Hay un rey? Automáticamente, en ese tiempo, como en todas las épocas, los reyes habían tenido problemas de sucesión de trono.
se habían quitado un trono, una familia, y ahora viene alguien, unos sabios extranjeros, que hablando el idioma de ellos, le dice, estamos buscando, ¿dónde está el rey de los judíos? Que acaba de nacer, porque vimos su estrella y venimos a adorar. Entonces el profeta, el rey, llamó a a esos hombres, les dijo, ustedes han venido muy lejos. Y le dijeron, sí, hemos venido porque hemos visto una estrella que dice y hemos venido a buscar al rey de los judíos porque iban a ser. O sea que estos hombres científicos sabían más profecía que los mismos sacerdotes y que todo el pueblo. Tú te, tú te, ha- tú, co- tú, La historia del nacimiento de Jesús nos muestra que como pueblo de Dios tenemos que estar pendientes de las profecías. Entonces el rey Herodes se sobresaltó, entonces llamó a todos los sacerdotes en una reunión y le dijo, no se preocupen, tómense un descanso, báñense y yo voy a averiguar. Así que él estaba, porque sabía que tenía un rival y que había nacido. Así que llamó a los sacerdotes y le dijo, ¿ustedes qué traman, no? ¿Cuándo nació un niño que va a ser rey que me va a quitar mi trono? Porque han venido estos hombres y dicen que han leído en el libro de Números que el profeta Balaam ha dicho que cuando aparezca la estrella es porque nació y entonces ellos le dijeron, bueno, según lo que leemos en el deseado de todas las gentes de Elena de Juan, ellos le dijeron de que era una profecía, pero que no sabían cuándo se iba a cumplir y que no iba a ser en Jerusalén, sino en Belén. Así que el rey Herodes llamó a los hombres y les dijo, quiero que ustedes vayan y busquen al niño, pero el niño no nació, no iba a nacer en Jerusalén, iba a nacer en Belén, que está aquí a unos kilómetros, porque sí, Belén está cerca de Jerusalén y yo te dije que pueden ir ustedes a Jerusalén, váyanse un viaje y van a poder ustedes encontrar en Jerusalén mucha información. Y es un lugar bellísimo, el lugar de la natividad. Y entonces vayan y cuando lo encuentren, vienen a avisarme para yo ir a adorarle. ¿Qué rey Herodes tan malo y tan interesante y tan misterioso? Una cosa increíble porque la hipocresía, la intención de él era encontrar al niño y matarlo. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Satanás, porque sabía que Jesús ya había nacido y como un bebé inocente ya podía matarlo. Y entonces la historia dice que estos hombres fueron, pero no tenían un mapa, pero sí tenían una guía, que era la estrella, y la estrella se movía y ellos se movían hasta que llegaron a una casa. Eso nos dice que José y María dejaron la cueva donde habían nacido para vivir en una casa y allí estaban ellos cuando dice la Biblia que ellos entraron a esa casa, vieron al niño con su madre y le adoraron al niño, no a María, no a José. Por eso yo no entiendo por qué la gente tiene que adorar a María y a José cuando los magos no lo hicieron, porque ellos venían a ver a Jesús. El que merece la adoración es Jesús. Y después le ofrecieron tres regalos, oro, incienso y mirra. Esto ha traído confusión porque la tradición católica dice que eran tres personas, se llamó Melchor, Gaspar y Baltasar, pero no es verdad. Lo que pasa es que trajeron tres regalos y por esos tres regalos piensan que fueron tres personas. Los reyes le ofrecieron la mirra, ay, se me fue. Le ofrecieron el oro, que era el metal precioso que representaba que reconocían a Dios como poder, la cosa más valiosa, ¿no es cierto? El metal más valioso representaba el oro, ¿verdad? Eso le ofrecieron a Jesús, que es el rey, era propio de los reyes. Por eso, cuando nacía un príncipe o una princesa, le daban oro, ¿verdad? Luego le ofrecieron incienso,
que era un aroma que se usaba, que se ofrecía a la divinidad. Con esta quedaba de manifiesto que Jesús era Dios. Y le ofrecieron mirra, que era una sustancia que se untaba a los cuerpos para las personas que morían. Con eso manifestaban que Jesús también era hombre y había de morir por los pecados. Ahora, cuando estos sabios, que era un grupo de científicos que habían venido de Medo Persia, que no vinieron la misma noche de nacimiento, sino unos 2 años después, porque aproximadamente los, los, los sabios le habían dicho al rey que había aparecido hace 2 años y medio, entonces calculaban que los niños tendrían cerca de 2 años, Jesús tenía cerca de 2 añitos. Entonces ellos decidieron regresar a Jerusalén y decirle al rey, hemos encontrado al niño en tal lugar. Acuérdate que en esa época no había tecnología, no había Google Maps, no había Uber, así que el rey tenía que saberlo. Pero esa noche Dios mandó un sueño a los tres, perdón, a los sabios, no a los tres, a los sabios. Entonces todos tuvieron el mismo sueño y cuando en la mañana siguiente cada uno contó el sueño, se dieron cuenta que todos habían tenido el mismo sueño, todos los sabios, que no eran tres, ¿verdad? Y en el sueño el ángel le dijo que no deberían decirle a Herodes porque Herodes pensaba matar al niño. Y como ellos conocían cómo era la política, porque los reyes tenían que cuidar su trono, entonces sabían de que ese consejo era de Dios mismo y se fueron a su país por otras tierras. El rey se enteró después, una semana más tarde, que estos hombres habían regresado a su país por otro camino y entonces el rey manda matar a todos los niños de Belén y de los alrededores que tenían 2 años y medio. Ahora, el ángel se le aparece a José y le dice que tome al niño y que vaya a Egipto. Allí se iba a esconder porque el rey quería matarlo. Ahora, la pregunta de José y María no eran ricos, tampoco tenían tarjetas de crédito, así que no tenía, era para huir, no tenían dinero. Pero los regalos que le dieron los sabios, que fue el oro, el incienso y la mirra, les ayudó a ellos a poder hacer ese viaje y quedarse en Egipto un tiempo prudencial. O sea que Dios, los regalos que estos hombres le habían dado, le ayudó a servir. Es importante y es interesante ver que la historia del nacimiento de Jesús, si bien es cierto, hay mucha tradición cristiana, muy linda, muy interesante, que uno era, el sabio era blanco, el otro era rubio, el otro era negro, aunque eso no es la Biblia, la historia del nacimiento de Jesús tiene mucho que enseñarnos. Primero, que hay profecías. Segundo, que tenemos que estar pendientes de las profecías. Lo interesante en nacimiento es la adoración al niño, no a María, no a José. Cuarto, que era necesario que Jesús viniera a esta tierra y llega en un momento preciso cuando el imperio romano estaba en todo su apogeo y entonces el pueblo también Dios tenía que tomar una decisión con el pueblo de Israel que siempre había sido rebelde. Este pueblo que sabía las profecías, que recordaban siempre las profecías, no estaban pendientes de las profecías. Y puede ser que nosotros sabemos que Jesús viene pronto, podemos estar haciendo cosas buenas en la iglesia, cantando, adorando, viendo el sábado, guardando los mandamientos, podemos estar trayendo ofrendas, haciendo el diezmo, no comiendo puerco, pero no estamos sabiendo el nacimiento de Jesús. No estamos pendientes de la señal de la venida de Jesús y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, era importante que Jesús naciera como un niño para demostrar que la ley de Dios era buena. Al nacer como un niño, Jesús le da un ejemplo a los niños, le da un ejemplo a los jóvenes, le da un ejemplo a los adultos de lo que es ser un hijo de Dios. Y Jesús dejó toda su divinidad para venir a un país, a una tierra llena de pecados, dolor, enfermedad y muerte. El nacimiento de Jesús, si bien es cierto que Jesús quiere nacer en tu corazón, ¿no es cierto? En nuestro corazón, tenemos que recordarlo porque es el acontecimiento más importante en nuestras vidas. Como cristianos tenemos que darnos cuenta que
Jesús no quedó como un bebé. Jesús creció y murió por nosotros. Así que ahora Satanás estaba tratando de matar al niño, pero no lo consigue porque Dios estaba protegiendo a Jesús, que Jesús estaba indefenso, porque cualquiera pudo haber entrado y matado al niño, pero Jesús estaba indefenso, pero Dios se encarga de protegerlo y cuidar y lleva a María y a José a Egipto. Imagínate, el lugar más seguro para el niño no estaba en Israel, que era el pueblo de Dios por el malvado rey Herodes, era Egipto, de donde Dios había sacado al pueblo. Así que vamos a ver el próximo trimestre qué historia empezamos, pero esta es la historia de esta semana. Recuerda mucho, es muy importante recalcar en los niños lo que hemos visto acerca de la tradición cristiana y lo que la Biblia dice. Es muy importante recalcarlo porque los niños tienen que conocer qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ahora, esto es muy importante también que nosotros motivemos a los niños a estar siempre pendientes de lo que sucede, que el nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de una profecía. ¿Qué profecía ahora nosotros tenemos? La profecía de la segunda venida de Jesús y que ellos deben estar pendientes y conocer las profecías. Ahora, no son difíciles debemos incluir mucho el estudio de profecías al nivel de los niños para que ellos puedan comprenderlo. Daniel, Apocalipsis, pueden ellos comprenderlo a través de cómo uno le va presentando en una forma didáctica. Y esto es bien importante porque miren lo que pasó. El pueblo no que tenía tantas profecías, no estaba pendiente de las profecías, estaba pendiente de otras cosas. Podemos en la iglesia estar preocupados de otras cosas, pero no nos estamos dando cuenta de las profecías. Y nadie lo conocía. Y acuérdate que fue cuando los ángeles le cantaron a los pastores, gracias a los pastores. Si no hubieran regresado al cielo sin escuchar que alguien realmente estaba con ellos, estaban ellos, el pueblo estaba haciendo cosas lindas, buenas, pero no estaban recordando las profecías. Bueno, que Dios nos ayude y podamos nosotros comprender más, utilizar más, seleccionen videos, canciones, películas, lo que sea necesario para que estudiar con los niños. En YouTube ustedes pueden encontrar también las partes cuando el ángel le anuncia a María, cuando José tiene el sueño, que están en películas y ustedes pueden pasarlo para que los niños capten la idea propicia de esta lección. Que Dios nos ayude y nos vemos en el próximo.